Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Paula Lapostol, gerente de Personas y Transformación de la Cámara de Comercio de Santiago. Muchas gracias por acompañarnos al día de hoy. Sean todos muy bienvenidos. La verdad es que hoy nos convoca un tema tremendamente relevante hoy día en la gestión de personas y queremos conversar y aprender sobre la capacidad organizacional respecto a la gestión del cambio como motor en la transformación y nos da una ventaja competitiva. Sabemos que hoy día la constante es el cambio y para esto tenemos que movilizar a nuestra organización y sobre todo preparar y desarrollar a nuestros equipos para llevarlos a adoptar el cambio con el éxito que se requiere. Para lograrlo hay que trabajar con distintas estrategias que nos permitan anticipar, ejecutar, controlar y por supuesto medir correctamente cómo podemos implementar un cambio organizacional de esta envergadura. Para esto, hoy en día nos acompaña Víctor Romero, quien tiene más de 20 años de experiencia en liderazgo de cambio en organizaciones globales en su rol de VP en ProSci Latam, quien opera también en México, América Central y Sudamérica, mezclando una profunda experiencia en grandes procesos de cambio con la experiencia operativa de negocios propio de su experiencia como directivo. Víctor es licenciado en Ingeniería y maestro en Administración de Empresas. Como instructor avanzado certificado por ProSci, ha entrenado a más de 900 líderes en gestión del cambio en América Latina y España. Muchas gracias, Víctor, por acompañarnos. Que seas muy bienvenido y nos quedamos contigo. Gracias. Muchas gracias, Paula, por la bienvenida. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, como nos lo compartió Paula, de hablar de temas de cambio y sobre todo de la capacidad de gestión del cambio organizacional. Como motor de la transformación y de la ventaja competitiva en las organizaciones. Esta agenda va a estar, espero, muy interesante para todos ustedes. Vamos a cubrir varios puntos acerca de el por qué, los cómo, los qués, quién y cuándo hacer gestión del cambio como una capacidad organizacional. A esto, dentro de ProSci, lo llamamos Enterprise Change Management o gestión del cambio organizacional. Vamos a ir cubriendo el por qué, les voy a ir compartiendo algunos insights, los voy a invitar a compartir y a responder algunas preguntas ahorita en pantalla para ir interactuando y a compartir algunas experiencias que nos ha tocado vivir en América Latina en la construcción de esta capacidad, ¿no? Pero siempre es bueno empezar por el por qué. ¿Por qué las organizaciones están interesadas? ¿Por qué es importante ante lo que estamos viviendo el ser buenos como organización frente al cambio? Aquí les voy a traer algunos porqués, pero antes voy a poner en contexto qué es gestión del cambio y qué es gestión del cambio organizacional o Enterprise Change Management. Gestión del cambio, muchos de ustedes ya lo han de saber, es cómo logramos que los individuos transiten por su cambio individual para entregar resultados organizacionales. Esto siempre en el contexto de una iniciativa, de un proyecto, de un cambio que estamos viviendo. Pero en el contexto de nuestras organizaciones, estamos viviendo no solo un cambio, sino un cúmulo de proyectos, múltiples iniciativas, múltiples cambios, y para abordarlos necesitamos tener este capability, que es como con estructura, norma, competencias y enfoques integrados abordamos esta capacidad. Y en esta analogía con las casas, las viviendas que estoy poniendo en esta imagen, es cómo abordamos gestión del cambio en un proyecto y en el portafolio de la organización y lo integramos al ADN de la organización, a la forma de ser de la organización. Eso es Enterprise Change Management. Y partiendo de gestión del cambio, una de las premisas es que el cambio no es un switch. El cambio es un proceso. Tenemos que gestionar este proceso de cambio. Y también en la construcción de la capacidad es un proceso por sí mismo el ser buenos frente al cambio. Cuando hablamos de que el cambio es un proceso, necesitamos siempre dos lados. Un lado técnico que se enfoque en que el proyecto se diseñe, se desarrolle y se entregue. A esto le llamamos gestión de proyectos. Todos nuestros proyectos deben tener una muy buena gestión de proyectos, ya sea que lo hagamos en Waterfall, en Agile, con iteraciones. Necesitamos que el proyecto se diseñe, se desarrolle y se entregue. Pero también un lado humano. Ahí es justamente gestión del cambio. Es cómo comprometemos, adoptamos y usamos el cambio. Cómo buscamos que nuestros colaboradores
transiten por este cambio de manera efectiva y los movamos de un estado actual, pasando por una transición para llegar a un estado futuro. Y todo proceso de cambio requiere una razón poderosa para cambiar, unos porqués y para qué claros que impulsen este cambio y también una definición clara de éxito. Y esa definición clara de éxito que tenga unidades de medida que nos permita medir que llegamos a ese estado futuro. Tanto el lado técnico como métricas de uso y adopción que nos ayuden a comprobar que las personas ya transitaron por ese cambio, ¿no? Entonces, para lograr un cambio exitoso requerimos un lado técnico y un lado humano. Ahora aquí la pregunta, ¿y esto cómo lo empezamos a llevar a la organización para que en el contexto de múltiples cambios que estamos viviendo se embeba en nuestra forma de ser en la organización? Aquí también tenemos que entender que el cambio, para lograr un cambio organizacional, requerimos un cambio individual. Nuestro modelo de cambio individual se llama ADKAR, nos ayuda a entender cómo cambia una persona frente al cambio. Es un acrónimo de 5 etapas o bloques que necesitamos construir para que un cambio sea exitoso. Requerimos generar awareness o conciencia de la necesidad de cambiar. Luego el deseo, que las personas interioricen el cambio y tomen la decisión personal de cambiar, que entiendan el what's in it for me, el que hay para mí en este cambio. Luego generar el conocimiento y la habilidad, o sea, que este conocimiento se vuelva a la práctica en conductas demostradas, en competencias demostradas, y luego el sostenimiento, cómo reforzamos este cambio para que se sostenga en el tiempo. Nuestro modelo de cambio individual necesitamos llevarlo a cabo, ya sea en proyectos que estemos teniendo en cascada o en proyectos que estemos teniendo en forma iterativa o con otras metodologías. Necesitamos ir adecuando y llevando nuestros procesos de cambio, buscando que las personas transiten por su propio cambio individual. Entonces, el cambio es un proceso y necesitamos acompañar a los individuos. Y los individuos necesitan transitar por su cambio y que éste se acorde a la forma en la que estamos llevando los proyectos. Y otra pieza clave también en cada proyecto. Nosotros tenemos un enfoque holístico frente al cambio. Hacemos investigación en mejores prácticas de gestión del cambio desde hace más de 20 años y le preguntamos a más de 8,000 organizaciones en todo el mundo qué les funciona, qué no les funciona en gestión del cambio, qué hay que hacer, qué hay que integrar. Y uno de los elementos clave es tener roles clave frente al cambio. El hacer gestión del cambio implica que distintos roles en la organización asuman su responsabilidad frente al cambio. Un rol crítico, que es la causa número 1 de éxito o fracaso en nuestros proyectos de cambio en los últimos 2 estudios de investigación, el más reciente publicado hace unas semanas en el 2023, nos dice que la causa número 1 de éxito o fracaso en un proyecto de cambio es el patrocinio ejecutivo. Un rol clave frente al cambio es tener buenos sponsors, que entiendan su rol frente al cambio, que tengan herramientas, que los acompañemos para que sean buenos patrocinadores de cambio. El segundo rol es tener buenos líderes de gestión del cambio o change management practitioners, que apliquen una estructura y que empoderen a otros. Ellos son como los maestros de obra de ceremonias en una obra de teatro, por ejemplo, en una iniciativa de cambio, son los que modelan el cambio y que acompañan este proceso de cambio con estructura y empoderan a otros. Empoderan a líderes ejecutivos, a mandos medios, se integran con los equipos Agile, con los equipos Waterfall. Entonces son aquellos que ponen estructura y empoderan a otros, crean la estrategia de gestión del cambio, los planes de gestión y los acompañan. Muchos de los líderes de gestión del cambio en América Latina justamente recaen dentro de las áreas de talento humano, de recursos humanos. En algunos otros casos están en las oficinas de cambio, de proyecto, de transformación, de estrategia, en donde reside en la organización. Los líderes de gestión del cambio necesitan acompañar el lado humano del cambio y ellos son los Change Management Practitioners. El tercer rol clave son los equipos de proyecto. Los project managers, los agile coach, los scrum master, quien esté llevando la iniciativa de cambio desde el lado técnico, debe de diseñar y desarrollar planes pensando en la adopción y uso, siempre integrando gestión del cambio en su iniciativa. Estamos trabajando desde gestión del cambio en equipo con los equipos de proyecto. ¿Ok? El cuarto rol son los mandos medios. Los mandos medios son pieza clave también frente al cambio. Jefatura, supervisores, gerentes.
ellos deben de apoyar de forma efectiva a sus colaboradores y ejercer roles clave frente al cambio. Este acrónimo del Clark son 5 roles. Deben ser buenos comunicadores, buenos enlaces, buenos promotores, buenos gestores de resistencia y buenos coach o facilitadores del cambio de su gente. Pieza clave también frente al cambio, los mandos medios, gerencias, jefaturas, supervisiones, ellos también son pieza clave para que acompañen a sus colaboradores y muchas de las veces no tienen las herramientas, la metodología para acompañar estos procesos de cambio. Y por último, los colaboradores, debemos de involucrarlos frente al cambio, que participen, que contribuyan para que ellos sean parte del proceso del cambio, buscando una genuina adopción y uso, y no que los victimicemos. Muchos de los procesos de cambio los tenemos, en lugar de victimizarlos, debemos de apoyarlos, debemos de integrar en el proceso de cambio para que ellos adopten y usen. Entonces, para lograr una gestión del cambio efectiva requerimos un enfoque holístico. Estos son datos interesantes de nuestra investigación. Y cuando empezamos a trabajar y a desarrollar esto en la organización, nos damos cuenta que gestión del cambio lo tenemos que trabajar a diferentes niveles. Gestión del cambio lo trabajamos a nivel proyecto, como lo vimos en esto que les mostré de la casa. Es cómo aplicamos un proceso estructurado y un conjunto de herramientas para liderar el lado humano del cambio y alcanzar los resultados deseados de nuestro proyecto. Eso es gestión del cambio en un proyecto. Y a nivel organización es también una competencia de liderazgo. Vimos en sponsors, en mandos medios, en equipos de proyecto, es una competencia de liderazgo. Y es también una capacidad estratégica, ¿no? Como le dicen en Estados Unidos, es un capability, una capacidad estratégica diseñada para incrementar nuestra capacidad de cambio, cuánto podemos absorber, guiar en la organización y de respuesta al mismo. Ante el entorno que estamos viviendo, cada vez se vuelve más imperativo que este capability esté fuerte y desarrollado en la organización ante la dosis de cambio y lo que está viniendo en nuestras organizaciones. En donde vamos a hacer el zoom el día de hoy, en el resto de esta sesión, es en este capability, en cómo construir y por qué construir esta capacidad estratégica en la organización. ¿Ok? Entonces, es cómo logramos que gestión del cambio se vuelva una capacidad central, ¿no? Un core capability, en donde sea la expectativa y no la excepción, en donde se vuelva la norma en nuestros procesos de cambio con un lenguaje común desdoblado en la organización, donde sea parte de nuestra cultura. Hablábamos del ADN, de cómo llevamos el cambio, que esté embebido en nuestros procesos de desarrollo, etcétera, que sea parte de nuestra cultura, que también sea parte de quiénes somos, no solo de lo que hacemos. Es entrar genuinamente en cómo somos como organización y que esté integrado en la estructura de la organización. Les voy a decir un poquito qué nos dice la investigación y cómo se está construyendo en América Latina, pero se requiere estar integrado en la estructura de la organización, en nuestros procesos. ¿Para qué? Para que sea sustentable en el tiempo, ¿no? Entonces, gestión del cambio como una competencia, como una capacidad central en la organización. ¿Ok? Entonces, habiendo puesto este preámbulo de gestión del cambio y de gestión del cambio organizacional, o en inglés Enterprise Change Management o ECM, ahora vamos a abordar varios porqués de construir este capability y varios insumos que también les voy a dar para que ustedes los tengan y esto también lo puedan ocupar en sus organizaciones. Uno de los primeros porqués tiene que ver con aumentar la tasa de éxito de nuestro proyecto de cambio. En la medida en que nuestra organización incremente su madurez en gestión del cambio, la tasa de éxito de nuestros proyectos aumenta, ¿no? Entonces, una primera razón es aumentar la tasa o el porcentaje de éxito de nuestros proyectos. Un segundo, y muy importante, es por estar listos ante la velocidad de cambio. Estamos viviendo una velocidad de cambio que nunca antes había sido experimentada en el mundo, donde tenemos cambios más grandes, más rápidos, complejos, interfuncionales y con más información, conectados, lo que se viene en cambios en la integración con la Rosita, inteligencia. dígame. Entonces, tenemos
tenemos esta dosis y esta velocidad de cambio y necesitamos estar listos frente a ella, ¿no? Esta dosis de cambio que estamos viviendo, ¿no? El tercero es también para habilitar la agilidad en la organización. Aquí les muestro algunos otros datos interesantes. En esta encuesta de PricewaterhouseCoopers dice que el 76% de los CEOs dijeron que su capacidad para adaptarse al cambio será una fuente clave de ventaja competitiva y que 9 de los 10 ejecutivos en esta encuesta de McKinsey dijeron que los ejecutivos en la organización, la agilidad de la organización era fundamental para el éxito del desarrollo comercial y de negocios de su empresa y su importancia aumentaba, ¿no? Entonces, el hacer bien gestión del cambio nos habilita para ser más ágiles. ¿Por qué? Porque las personas adoptan y usan los cambios. Somos más responsivos frente al entorno. Entonces, mayor agilidad nos da mejor desempeño y también una ventaja competitiva. El habilitar gestión del cambio nos ayuda a favorecer el que la organización sea más ágil. También nos ayuda a abordar la saturación. Este es un punto también muy interesante. Ante esta dosis de cambio que estamos viviendo, en donde necesitamos estar más cerca de nuestros colaboradores, más cerca de nuestros clientes, etcétera, estamos viendo que hay un cúmulo de proyectos en nuestra organización. En nuestros estudios se muestra cómo el 73% de los participantes dijeron que sus organizaciones estaban acercando o estaban más allá del punto de saturación. Change saturation, en donde las personas no logran asimilar los cambios, no transitan y se saturan, los saturamos. Y esto tiene consecuencias. Las personas sufren, los proyectos sufren y las organizaciones sufren, ¿no? Entonces, necesitamos abordar de manera adecuada los procesos de cambio si no llegamos a estos puntos de saturación, a no abordar bien el portafolio de iniciativas. También entendido como un imperativo estratégico. Nuestros procesos de cambio, nuestros proyectos de cambio en la organización es una forma de materializar la estrategia. En sí, la estrategia es cambio, es la suma de proyectos los que nos va a dar este resultado estratégico. Entonces, si sabemos que materializar la estrategia son los proyectos, pues hay una correlación directa entre la realización de valor de los mismos, porque la gente lo adopta y usa. Entonces, es también un imperativo estratégico. Nos apoya a materializar la estrategia. También nos ayuda a crear una ventaja competitiva, a diferenciarnos frente a la competencia. Es estar mucho más responsivos frente a lo que está ocurriendo afuera en el entorno, ¿no? No sé si habían escuchado este concepto de out-changing. También vemos hacia adentro, pero también conscientes de lo que está ocurriendo hacia afuera, en términos regulatorios, de nuestros clientes, de las competencias, etcétera. Entonces, out-changing como una ventaja competitiva, ¿no? El ser mucho más responsivos frente al cambio, conscientes de lo que está ocurriendo constantemente en el entorno. También nos ayuda a multiplicar los beneficios de gestión del cambio. Si ya estamos haciendo gestión del cambio y ahora lo queremos catalizar, llevar a toda la organización, esto trae beneficios acumulativos. El hacerlo bien, el crear estructura, el acompañarlo, pues esto trae beneficios acumulativos, ¿no? Multiplica los beneficios. Gestión del cambio en un proyecto es bueno, pero en todos los proyectos, en los más importantes, en esta priorización, es mucho mejor. Y la otra es que generamos un lenguaje común, nos ayuda a aprovechar el cómo hacemos el cambio, el que no cada vez que hacemos una iniciativa de cambio hay diferentes formas y lenguajes, sino que la organización entiende, así es como hacemos gestión del cambio, así es como se acompaña un proceso, estos son mis roles, entonces nos ayuda a tener enfoques y lenguajes comunes. Eso nos ayuda a ser mucho más eficientes y mucho más eficaces en nuestros procesos de cambio. No estamos reinventando el cómo hacemos el cambio cada proyecto que sale o cada proceso que vivimos, ¿no? Entonces, aquí hay muchos porqués de construir la capacidad. Aumenta la tasa de éxito, nos ayuda a estar listos ante esta velocidad de cambio que estamos viviendo, habilitar la agilidad organizacional, abordar la saturación, a materializar la estrategia, a crear una ventaja competitiva también pensando desde lo que está ocurriendo afuera, a multiplicar los beneficios de gestión del cambio y también aprovechar un lenguaje común. Ahora, ante esto que les comento, los invito a continuación a que nos ayuden a responder esta pregunta.
¿Cuál de estos porqués de la construcción o de la capacidad de cambio consideras que resuena más en tu organización? Para responder esta pregunta, los invitamos a que entren a este link que aparece en la parte superior de su pantalla. También ahorita lo podemos poner aquí en el chat. Es polibi.com/prosa y latam. Polibi.com/prosa y latam. Si pueden entrar desde su teléfono celular o desde su computadora y ayúdenme por favor a responder esta pregunta. ¿Cuál de estos porqués consideras que resuena más en tu organización? ¿Qué le es más importante en tu organización ante lo que está ocurriendo? ¿Cuál crees que resuene más en tu organización? Entonces, si pueden entrar por favor al link polibi.com, POLLEB.com/prosa y latam, prosa y latam. Si pueden entrar por favor desde su navegador, desde su computadora y ayúdenme a responder estos porqués. ¿Cuál de estos porqués es el que consideras que resuena más en tu organización? A ver, vamos a escucharlos. ¿Cuál de estos resuena más en su organización? Buenísimo. Ahí vamos viendo sus respuestas. Muy bien. La velocidad, ¿no? Lo que está ocurriendo en el entorno. Muchas gracias. Habilitar la agilidad, ¿no? Esta respuesta y esta agilidad en la organización. Muy bien. La tasa de éxito, ¿no? También esta necesidad que vemos de nuestros sponsors, ¿no? Este imperativo ahora ante el presupuesto que tenemos, ante el cambio que tenemos, ante esta necesidad que tenemos de negocio, de experiencia de cliente, de estar más cerca, aumentar la tasa de éxito de nuestras iniciativas también se vuelve importante, buenísimo. Habilitar esta agilidad, ¿no? Buenísimo, muy bien. Pues muchas gracias. Aquí tienen varios porqués para construir la capacidad que pueden resonar con su organización. Y esto también, cuando ustedes comenten este tema, lo sigan comentando en su organización de los porqués del capability, puede resonar de manera distinta con varios de sus sponsors, de sus líderes ejecutivos, desde la mirada de la dirección general, de la gerencia general, desde la mirada de transformación, de las áreas de proyectos, puede ser otra. Hay varios porqués en la organización y muy interesante saber cuál es el que más resuena en su organización. Muy bien, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, aquí vemos varios porqués de construir la capacidad. Ahora nos vamos a los cómo. Ya vimos varios porqués, ¿no? Lo que está ocurriendo en el entorno. Ahora es, ¿y cómo? ¿Cómo abordamos este desafío de construir esta capacidad, ¿no? Entonces, como les comenté anteriormente, nosotros hacemos investigación en mejores prácticas de gestión del cambio, lo hacemos desde más de hace 25 años, tenemos 2 estudios longitudinales donde participan más de 8,000 empresas en todo el mundo. La palabra longitudinal es que muchas de estas empresas participan y siguen participando a lo largo de este tiempo y nos ayuda a tener trazabilidad de cómo construyen la capacidad, de en dónde radican las áreas de gestión del cambio, de cómo hacer gestión del cambio ante entornos difíciles, trabajando con sindicatos, en retos, en M&As, en compras y adquisiciones. ¿Qué tenemos que hacer? Hay datos bien interesantes en la investigación. Tenemos el gusto de trabajar con el 100, con el 80% del 100% del 100 Fortune, de estas compañías que participan en el 100 Fortune. Tenemos una comunidad de más de 100,000 practitioners y más de 100,000, 150,000 miembros. Pues ahora datos de esta investigación se los voy a compartir puestos en práctica en el cómo, para que después de esta sesión ustedes se lleven un cómo mucho más claro de construir este capability. Empresas que participan en la investigación son de toda la naturaleza, de retail, de farma, de manufactura, de servicios, de minería, etcétera, que participan en la investigación. Ahora, ¿cómo construir la capacidad de cambio? ¿Qué nos han dicho estos cientos de practitioners en la investigación? El primer paso es de que construir la capacidad de cambio es un journey, es un viaje, ¿no? Hay que tener muy claro a dónde queremos llegar, de dónde partimos y trazar una hoja de ruta y tener una estructura e intención clara. ¿Esto qué quiere decir? Que tratar el construir el capability se debe tratar con estructura y con intención.
como una iniciativa en donde tengamos claro dónde estamos ahorita, cómo vamos a llegar y a dónde queremos llegar, donde tengamos una hoja de ruta y donde ya hayamos hecho logros tempranos y construyamos este capability. Y ahora les lanzo otra pregunta. En este journey de construir, en este viaje de construir la capacidad de gestión del cambio en su organización, les hago otra pregunta. ¿En dónde se encuentra su organización en este camino, en este viaje de construcción de la capacidad? Aquí les doy algunas posibles respuestas. Una A es que ni siquiera lo hemos pensado, esto es algo nuevo en la organización. B, se han tenido conversaciones iniciales. C, hemos empezado a movilizar a la organización. D, estamos en el primer año, ya llevamos el primer año, tenemos un equipo, un área, una oficina de gestión del cambio, por ejemplo. O estamos en el segundo año posteriores en la implementación. Buenísimo. Entonces, si pueden contestar, por favor, de nuevo en el mismo link, ya les va a aparecer la pregunta, ¿en dónde se encuentran? Muy bien. Buenísimo. Vemos que algunos de ustedes ya están en el segundo año, ya han hecho gestión del cambio, tienen equipos, etcétera. Algunos están en el primero, otros han empezado, hay conversaciones iniciales en algunas. Buenísimo. Muy bien, muchísimas gracias. Vemos que tenemos variado, ¿no? Entonces, es bien interesante en dónde nos encontramos y espero que todo lo que les compartamos a ustedes les sirva en este momento en el que se encuentran, tanto aquellos que están iniciando, que están en etapas tempranas, como algunos que ya llevan un año o más de un año para seguir robusteciendo este camino que ya están llevando en su organización. Muchísimas gracias. Es un journey. Construir la capacidad de cambio o construir cualquier capacidad en la organización es un viaje, es un capability. Les vamos a mostrar la mirada de cómo construirlo, ¿no? Ahora, cuando decimos que es un viaje, que es un proceso, pues es también un proceso con estadios. Hay un estado actual de ECM, un estado actual de la capacidad. Seguramente va a haber una transición en donde este capability se ponga en marcha y sigue evolucionando y un estado futuro. Entonces, ¿cómo empezamos a evaluar el estado actual? Una de ellas, les voy a mostrar nuestro modelo de madurez en gestión del cambio, es entender cómo está nuestro capability, cómo suceden las cosas de hoy, qué está ayudando, favoreciendo o no que los procesos de cambio desde el lado humano se den, hacer un buen análisis del lado humano del cambio, entender cómo la organización es hoy frente al cambio. Esa es una recomendación, entender muy bien, luego tener muy claro el estado futuro, en dónde estoy en mi madurez, a dónde quiero llegar. Eso nos ayuda a tener claro el éxito, a dónde quiero llegar y en qué tanto tiempo, ¿no? Y trazar esta hoja de ruta, tener esta visualización de estado futuro con objetivo, métricas y metas muy claras para construir la capacidad y un estado de transición con una estrategia. Construir la capacidad de gestión del cambio implica trabajar en diferentes frentes. Ahorita se los voy a compartir. Implica trabajar en liderazgo, en iniciativas, ¿no? En llevar en iniciativas claves, en habilidades, en competencias, en estructura, ¿no? Una estructura que sea acorde a la forma de ser la organización, al tamaño de la organización y con procesos integrados para que se sostenga este capability en el tiempo, ¿no? Entonces, el primer paso es tener claro el estado actual. Este es nuestro modelo de madurez en gestión del cambio de ProSci. Consiste en 5 niveles. Un nivel 1 es que es ad hoc o está ausente gestión del cambio. O sea, cada proceso que viene se hace de forma distinta o está ausente. Un nivel 2 es que ya empiezo a hacer gestión del cambio en algunos proyectos aislados, pero todavía de forma inconsistente. 3 es que ya es reconocido que se hace y se hace bien en múltiples proyectos. Nivel 4 es donde ya es un estándar organizacional y nivel 5 es donde ya es una competencia organizacional, ¿no? Aquí les muestro algunos indicios de lo que vemos, de lo que aplicamos y de lo que practicamos cuando ya estamos en los diferentes niveles. En el nivel
1, aquí vemos, por ejemplo, que gestión del cambio es visto como una distracción, no es visto como importante o relevante en la organización, que es aplicado como último recurso o como reacción cuando ya los procesos de cambio no están fructificando, hay demasiada resistencia y ya llegamos tarde y depende de cada uno de los practitioners, no es una competencia, no está ni siquiera declarado. Nivel 2, que ya lo tenemos en proyectos aislados, importante para algunos, empieza a surgir cierto patrocinio en algunas áreas, hay reacción todavía en la resistencia en algunos proyectos no bien gestionada, vemos múltiples practitioners no integrados y practicando como una unidad, como una célula. Nivel 3 es que ya lo vemos en múltiples proyectos, ya lo vemos desde el inicio de los proyectos que se hace gestión del cambio, ya hay un enfoque estructurado que empieza a agregar valor. El 4 es que ya es un estándar organizacional que lo tenemos integrado en cómo hacemos proyectos en Agile, en Waterfall, está planificado, ya hay un equipo funcional que lo esté llevando, hay un responsable de la práctica, ya los líderes, gerentes, supervisores, algunos de ellos ya tienen estas competencias, y el nivel 5 es donde lo vemos al inicio en cada proyecto, prácticamente en todos los proyectos está gestión del cambio con la dosis adecuada, dependiendo del alcance y del impacto, es inseparable de los procesos, ya se ve como una competencia medular y crítica de la organización y es practicado ya por personas, por líderes, por sponsors, por mandos medios, ya es una competencia holística en la organización. Ahora, habiendo revisado el modelo de madurez en gestión del cambio de ProSci y habiendo narrado estos ejemplos, les hago otra pregunta. Y esta pregunta es, ¿cuál estimas es el nivel de madurez de gestión del cambio en tu organización? Sabemos que ustedes tienen diferentes momentos en los que están en la construcción de la capacidad. En estos 5 niveles que estuve mencionando, compartiendo, ¿en dónde estiman que esté actualmente el nivel de madurez en gestión del cambio de su organización? Buenísimo, muchas gracias. Aquí empezamos a ver algunos resultados de ustedes. Muy bien. Muy bien, algunos de ustedes en 1, otros en 2, otros en 3. Muy bien. Algunos de ustedes en 4, en 5. Ok, aquí es como ustedes estiman que está la madurez en gestión del cambio en su organización. Perfecto, buenísimo, ¿no? Aquí la mayoría responde, está en 3, algunos ya en 4, algunos en 5, buenísimo, ¿no? Entonces, aquí es como nos observamos. El primer punto es tener esta claridad de en dónde estamos y esta claridad en diferentes aspectos. ¿Cómo nosotros dentro de ProSci recomendamos medir esta capacidad? Se requiere medir en diferentes áreas de capacidad, ¿no? En cómo está ejercido desde el liderazgo, en qué tanto y qué también está siendo aplicado, en cómo están desdobladas estas competencias en mi organización, qué tan estandarizado está para que sea sustentable en la organización y qué tan socializado, entendido está, no solo por algunos, sino por la organización. Y tener claro en dónde estamos nos ayuda a ir poniendo metas. Algunos de ustedes ya están más avanzados, a lo mejor ya están poniendo metas mucho más altas, otros están un poquito más abajo. Y la meta aquí es ir poniendo estos indicadores, estos tramos de crecimiento de madurez, ¿no? Normalmente una organización para crecer su nivel de madurez, pues tarda varios meses, si no es que un año, el subir de un nivel a otro. Todo depende de la dosis de proyecto, de las áreas, del patrocinio. Nos ha tocado ver casos en América Latina en donde se aceleran estos procesos por el mismo patrocinio e inercia que tienen los comités gerenciales ejecutivos en América Latina, ¿no? Entonces, una recomendación, tener claro dónde está la base, trazar una hoja de ruta y una meta clara para construir la capacidad, ¿no? Y hacer un muy buen análisis del contexto y del entorno. ¿En dónde está ocurriendo el cambio? ¿Quién lo inicia? ¿Qué está favoreciendo? ¿Qué gobierno yo tengo para mis proyectos y para la capacidad, ¿no? Se debe hacer un muy buen análisis de cómo está ocurriendo hoy el cambio, hacer este análisis de este estado actual para empezar a construir este proceso de cambio. Ahora, para acompañar este proceso, los estamos invitando a que participen con nosotros en conjunto con la Cámara de Comercio de Santiago a un estudio de la capacidad organizacional en gestión del cambio de ProSci para
para América Latina. Los invitamos para que participen, les dejamos aquí el código QR para que ustedes puedan acceder a participar en este estudio. Ustedes contesten ciertas preguntas que les ayude a entender de forma práctica cómo está la madurez en gestión del cambio de su organización. Les vamos a regresar un reporte personalizado y sobre todo van a participar en este estudio correlacionar con cientos de empresas de América Latina, donde también van a tener el reporte de este research que estamos haciendo en LATAM, ¿no? Es una oportunidad de tener una claridad de dónde estamos y también de hacer un poco de benchmarking contra América Latina, ¿no? Esta participación no tiene ningún costo en una de nuestras formas de ser dentro de ProSci es hacer investigación, conocer, estamos ávidos de seguir conociendo a más profundidad cómo está la capacidad de gestión del cambio en América Latina, y el que ustedes participen será muy valioso para que ustedes tengan este insumo para su organización y este comparativo benchmarking contra lo que está ocurriendo en LATAM y en el mundo, ¿no? Porque bajo esta misma lupa está haciendo también varias mediciones que estamos haciendo en todo el mundo, ¿no? Entonces les dejamos aquí el link, al rato lo vuelvo a compartir también para que lo tomen y lo capturen y participen en este estudio. La convocatoria va a estar abierta hasta el 18 de agosto para que participen. Los invitamos a que inviten a algunas personas en su organización, no solo ustedes, que participen, algunos sponsors, equipos de proyecto que participen, y se les va a entregar un reporte especializado específico de su organización. Ahora, habiendo entendido los cómo, ahora el siguiente paso son los qués. Ya vimos el por qué, los imperativos, ya vimos estos cómo, hay que tener un estado actual, definir la transición, un estado futuro, es un journey, y ahora específicamente qué es lo que tenemos que hacer. Nos vamos a ir a este estado de transición. ¿Cómo construimos esta capacidad y qué específicamente tenemos que hacer? Pues construir esta capacidad, este capability, requiere tener muy buen patrocinio, un liderazgo fuerte, una declaración de patrocinio, trabajar muy bien con nuestros sponsors, no solo en el contexto de un proyecto, sino en el contexto de la capacidad. El siguiente track es proyectos. Debemos de tener proyectos demostrativos. Estos vital few que son relevantes para la organización, necesitamos ejemplificarlo y mostrarlo en la organización e ir desplegando lenguaje común. El tercero, competencias. Debemos de ir desarrollando en el proceso y en los proyectos competencias en estos roles, sponsors, mandos medios, equipos de proyecto, células Agile para que incorporen gestión del cambio, etcétera. Estructura, también roles y responsabilidades, desde los mismos líderes de gestión del cambio hasta en los roles extendidos. Debe haber una estructura, ¿no? Un área, por ejemplo, que la gobierna, una célula que gobierne la práctica, que gobierne el cómo se va a desdoblar, que haya roles y responsabilidades claros. Y por último, procesos, que esté integrado en nuestros procesos para hacerlo sostenible, donde haya oportunidades de integración, normalmente con procesos de gestión de proyectos, en estrategia, en comunicación, en capacitación. Debemos de integrar los procesos de gestión del cambio, ¿no? Entonces, ante estos 5 segmentos del área de capacidad en donde tenemos que trabajar, debemos de trabajar muy fuerte con los sponsors. Debemos de seleccionar muy bien los proyectos. Debemos de trabajar en desarrollar competencias en otros, en tener una estructura que sea responsiva frente al cambio y que acompañe este portafolio. Y también en los procesos. Nos ha tocado en varias organizaciones, sobre todo, por ejemplo, en banca, en instituciones financieras, donde la capa de procesos es muy relevante, donde si no está escrito y documentado por temas regulatorios, los procesos no se dan, ¿no? En algunos otros casos, el principal motor es el proyecto de cambio. Y este año, estos 2 años, Víctor, estos son nuestros 3 Must Win Projects y el foco es llevarlo, pues será en este foco. El otro puede ser liderazgo. Necesitamos que nuestros sponsors entiendan, vean el valor de gestión del cambio desde resultados de negocio, que desmitifiquen muchas veces creencias que hay, que es solo el lado soft del cambio. Es soft, pero también tiene temas hard en resultados de negocio. Necesitamos trabajar con nuestros sponsors para construir el capability. Entonces, ¿cuál segmento consideras que tiene mayor interés para enfocarte más, ¿no? Buenísimo. Muchísimas gracias. Aquí lo vemos en liderazgo, en proyectos, en procesos.
esa definición nos ayuda a crear el mapa de estrategia de construcción de la capacidad. Y esta es única por cada organización. Habrá organizaciones que tengan mucho más prioridad en trabajar en una de estas aristas y otras en otras. Aquí es tener clara la estrategia y la profundidad de ir construyendo la capacidad y de ir poniendo enfoque y metas al primer año, al segundo año, al tercer año, para ir creciendo y robusteciendo el capability. Porque muchos me dicen, oye, Víctor, pero entonces, si yo formo a algunas personas, ¿ya tengo la capacidad? Le voy a decir, pues ya tenemos una parte, ya tenemos algunas competencias, pero si esto no está sustentado y apoyado, establecido dentro del equipo de liderazgo y bien patrocinio, esto se cae. Podemos tener gente talentosa con competencias, pero esto no se sostiene. Y Víctor, y solo estamos aplicando en uno de mis 50 proyectos de cambio, bueno, ya empecé, pero no estoy llegando a la dosis de proyecto que materializa la estrategia de la organización. Oye, Víctor, pero es que yo en procesos ya lo tengo documentado el proceso, pero, o sea, construir la capacidad es trabajar en los 5 frentes de construcción de la capacidad. Este es el ECM Strategy Map de ProSci y nos permite construir la capacidad en diferentes aristas. Y esto también hay que ponerle ritmo, hay que ponerle tiempo, hay que empezar a conseguir una victoria. Por ejemplo, esta hoja de ruta se traza de manera única en cada organización, pero normalmente necesitamos una victoria temprana. ¿En qué proyecto necesitamos esta victoria que refleje lo que es gestión del cambio desde un entorno holístico, con metodología, con herramientas, empoderando a la gente? Hay que conseguir esa victoria para narrar y contar un caso y que esto se vaya movilizando en la organización. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo construimos impulso? ¿Y cómo lo sostenemos? ¿Ok? Entonces, ya hablamos también ahora de los qués. ¿Por qué es? ¿Cómo? Los qué específicos con este mapa de estrategia de ECM. Ahora, ¿quién? Bueno, Victoria, ahora, ¿quién es el valiente que construye este capability en la organización? ¿Quién lo hace? Se debe tener roles y responsabilidades y un equipo extendido que construya la capacidad. Sin duda alguna, como toda iniciativa de cambio, el construir el capability requiere patrocinio. Requerimos un sponsor y muchas de las veces este sponsor puede recaer dentro de la gerencia, la dirección de personas, del talento humano, de recursos humanos, que asimile el tema de cambio, lo haga suyo y sea coequipero con la transformación de la organización desde el lado humano del cambio. Puede ser otro sponsor, pero necesitamos un sponsor que movilice, que hable de esto, que lo apoye, que dé recursos, etcétera. El comité ejecutivo, esto debe ser visto sí o sí como parte clave de materializar la estrategia. Necesitamos el apoyo de la coalición de patrocinio. Un equipo central, sin duda, un equipo que sepa de gestión del cambio, que lo acompañe y que lo quiera llevar desde el contexto de un proyecto al contexto de una capacidad y un líder de implementación. O sea, necesitamos roles y responsabilidades, necesitamos un equipo que ayude a construir este capability y a que lo desdoble en la organización. Y eso, ¿qué va a requerir? Va a requerir, pues como todo proceso de cambio, instaurar un capability es un proceso de cambio, en donde necesitamos despertar conciencia de ser un buen patrocinador, el deseo de que sean buenos patrocinadores en la construcción de la capacidad, generar conocimiento, ¿no? Que muchas veces, como les dije, hay que desmitificar, hay que llegar a hablar de negocio con los sponsors, esto cómo le va a traer estos beneficios a la organización, despertar este conocimiento, esta habilidad, estas conductas observadas en proyecto y en capability y que se sostenga este patrocinio. O sea, el instaurar la capacidad de gestión del cambio requiere gestión del cambio. Requerimos acompañar de su ADCAR, también a sponsors, mandos medios, equipos de proyecto, en su propio ADCAR individual. En los roles que vimos anteriormente, ellos también necesitan transitar por su cambio, en gestión del cambio en los proyectos, pero también en mi rol en el capability. Como esto lo vuelvo parte de mi forma de ser. Organizaciones cada vez más maduras, por ejemplo, lo incluyen en sus procesos, incluyen gestión del cambio, por ejemplo, desde sus procesos de onboarding, lo tienen como una competencia central, lo tienen declarado, lo tienen en proceso, etcétera. Esto implica que este proceso de cambio se lleve en estos roles, implica un ADCAR en cada uno de estos roles que estamos viendo, ¿no? Entonces, hay que hacer un plan de activación. Así como hacemos los planes de activación de roles en nuestros proyectos de cambio, lo necesitamos hacer en nuestro capability.
un plan de activación en cada uno de estos roles, sabiendo que a lo mejor habrá algunos que apoyen, que entiendan, otros que necesitamos acompañarlos, todavía no tienen conciencia de la necesidad de cambiar, no, a lo mejor no tienen el conocimiento, necesitamos habilitarlos, a lo mejor hay cierta resistencia, ¿no? Por varios temas, hay que apoyarlos. Entonces, necesitamos identificar el perfil de ADKAR de nuestro equipo de activación y acompañarlos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de acompañar y desarrollar competencias, dentro de ProSci también tenemos programas de formación para cada uno de estos roles, ¿no? No solo se requiere habilitar a los líderes de gestión del cambio, que son pieza clave, sino también sponsors, mandos medios, equipos de proyecto, agile coach, colaboradores. Tenemos una suite de formación para cada uno de estos roles. Aquellos que estén interesados, les dejamos acá también nuestro correo para darles más información. Entonces, hay que generar conciencia y deseo en su rol, con contexto, con qué problemas abordamos, con qué problemas resolvemos, con lenguaje común, siendo emisores preferidos y apoyarlos en construir conocimiento y habilidad acorde a su rol. Yo como sponsor, ¿cómo tengo que ser frente al cambio? ¿Qué herramientas tengo? ¿Cómo yo me evalúo si estoy siendo o no bueno como sponsor? Mandos medios, lo mismo, ¿no? Equipo de proyecto, ¿no? Hay que desarrollar conocimiento y habilidad en nuestros equipos para crear este capability, ¿no? Y el siguiente punto, como todo plan de construcción de capacidad o de cualquier iniciativa, requiere plazos, requiere fechas, requiere tiempos. ¿Esto qué implica? Que nosotros debemos de gestionarlo con un cronograma, con un tiempo. Esto nos va a ayudar a tener un roadmap y sobre todo a tener claridad de las expectativas en la organización. ¿En dónde estoy actualmente en mi madurez? ¿A dónde quiero llegar en el año 2, en el año 3? Y cómo construyo una hoja de ruta, ¿no? Es un estado de transición que necesitemos ir acompañando e ir poniendo estas mediciones de cómo voy en la madurez para ir mostrando estos beneficios y estos logros, estos casos de éxito a la organización e ir generando inercia y momento y entusiasmo en la construcción de la capacidad, ¿no? Entonces, en esta sesión vimos varios temas que espero hayan sido de su interés, de los porqués, los cómo, los qués, los quiénes, los cuándos, y les dejo 3 tips o 3 claves para iniciar o robustecer a aquellos que ya lo iniciaron su viaje de construcción de la capacidad. Número 1, garanticen el patrocinio para desarrollar la capacidad. Busquen esta coalición de patrocinio y busquen a quiénes necesitan tener a bordo y cómo acompañarlo, ¿no? ¿Qué líderes necesitas a bordo del viaje? ¿Qué pasará si en lugar de que ellos asienten y digan que sí como un apoyo pasivo, en verdad tenemos un apoyo activo de un buen sponsor, ¿no? Garantiza el patrocinio de la capacidad. Segundo, demuestra el impacto de gestión del cambio en algunos proyectos. Sé selectivo, identifique estos must win, proyectos prioritarios, clave, demostrativos. Abórdalos y crea casos, ¿no? ¿Qué iniciativa utilizarás para demostrar el valor de gestión del cambio y cómo lo compartirás en la organización de estos beneficios que tienen, ¿no? Demostrar con hechos, ¿no? Demuestre el impacto efectivo en algunos proyectos. Y tercero, aplique estructura e intencionalidad en tu hoja de ruta, en tu proyecto de ECM o de Enterprise Change Management, donde tengas claro el hoy, a dónde quieres llegar y cómo vas a llegar, ¿no? Entonces, 3 claves que les compartimos, que nos han compartido varios líderes de gestión del cambio a nivel mundial en la América Latina. Garantiza el patrocinio, demuestra el impacto por algunos proyectos y tercero, aplique estructura e intención con un proyecto de ECM, ¿no? También tenemos, y los ponemos a su consideración, un ECM workshop. Tenemos una oferta de advisory services para acompañarlos en esta ruta. A través de un workshop de ECM podemos apoyarlos a identificar en dónde están, a construir esta hoja de ruta, a trabajar con sus equipos de gestión del cambio y aquellos que ya tienen equipos de gestión del cambio, llevarlos al siguiente nivel. El que ahora en lugar de ser líderes de gestión del cambio en proyectos, también sean ECM Deployment Leaders, que ahora también sean líderes de construcción de la capacidad, que aprendan y que hagan y que desarrollen este capability en su organización. Nuestra misión como ProSci es justamente construir esta capacidad de cambio
en la organización con sus colaboradores, ¿no? Entonces, para ir cerrando e ir moviéndonos a la fase de preguntas y respuestas, les vuelvo a compartir el link, les vuelvo a compartir el código QR. Aquellos que estén interesados en participar en el estudio, vean este QR, regístrense. Tenemos hasta el 18 de agosto para responder este estudio. Les va a tomar solo algunos minutos. Inviten a algunas otras personas en la organización. La respuesta es confidencial, es solo para ustedes, solo datos representativos se podrán compartir en un evento que organicemos en octubre, noviembre próximamente para mostrar estos resultados de América Latina y que les siga siendo énfasis y que les apoye en sus procesos de cambio en la organización, ¿no? Aquí hay unos beneficios, el por qué participar, ¿no? Van a tener este reporte personalizado, como les platiqué, con recomendaciones específicas acorde al nivel de madurez que tiene su organización y también tener este benchmark, ¿no? De cómo está ocurriendo el cambio en su organización comparado con Latinoamérica, en la industria por país, que lo vuelva enriquecedor para seguir pues construyendo este músculo en sus organizaciones. ¿Okay? Aquí también les dejamos nuestros datos de contacto, contacto.latam@prosai.com. Mi correo es bromero@prosai.com, Víctor Romero, a sus órdenes. Pues encantado de estar aquí con ustedes. Y Paula, si estás de acuerdo, podemos pasar a la sección de preguntas, de respuestas. Algunos de ustedes, alguna pregunta que tengan sobre lo que vimos, inquietud, comentario, pues son bienvenidos. Muchas gracias, Víctor. Sí, ahí les escribí que por favor nos comentaran a través del chat sus preguntas o comentarios. Y mientras recibimos alguna pregunta, sin duda el desafío, Víctor, que siempre tenemos cuando empujamos procesos de transformación, sobre todo cultural, que demoran tantos años en implementar, ¿cómo ves tú el manejo frente a las resistencias del cambio que en general siempre se dan? Se estima que un 20%, ¿cierto?, al menos se resiste, y sobre todo son en trabajadores que son muy valiosos y trabajadores que tienen éxito en la organización y te dicen, ¿por qué tengo que cambiar si siempre lo he hecho así? ¿Cómo podemos ir administrando esa resistencia que a veces es un dolor en el zapato en los procesos y son líderes a veces naturales? Entonces, ¿cómo tú has visto en tu experiencia una buena práctica respecto de eso? Muy buena pregunta, Paula, muy interesante. Uno de los primeros puntos es entender la resistencia, porque muchas de las veces como que se juzga la resistencia. Lo primero que hay que entender es que la resistencia al cambio es natural y esperada, y como líderes de cambio debemos de esperar que va a haber resistencia y de planificar esa resistencia, ¿no? Entonces, hay tácticas especiales para hacer en cada proceso de cambio un plan de manejo de resistencia, en donde se aborde a diferentes niveles. Muchas de las veces se trata resistencia como en forma general, siendo que tenemos que trabajar, por ejemplo, con nuestra coalición de patrocinio, en algunos casos en unos a unos, ¿no? Hay tácticas para abordar esa resistencia, pero uno de los puntos que recomendamos es siempre aplicar un proceso estructurado. Si nosotros vamos acompañando con un proceso estructurado de gestión del cambio, las transiciones individuales y luego las organizacionales, la resistencia se va gestionando, no se espera hasta que ocurra. Y otro tema muy interesante es ver en dónde se encuentran la mayoría de los puntos de resistencia. Por ejemplo, un dato interesante de nuestra investigación es de que más del 50% de la resistencia al cambio se encuentra en los mandos medios. Entonces, si ya sabemos que en los mandos medios, acorde a la investigación, normalmente va resistencia por la dosis de cambio, por la misma presión que tienen los mandos medios ante la estrategia de sus colaboradores, pues hay que trabajar y hacer un muy buen plan de trabajo con mandos medios. Y yo he visto muchos líderes en gestión del cambio, Paula, que no necesariamente abordan gestión del cambio desde esto que estamos conversando. Pareciera que lo abordan desde comunicación y capacitación y no entran a la profundidad de manejo de resistencia, de trabajar muy bien con los sponsors, de trabajar muy bien con los mandos medios, de hacer un plan de prevención de la resistencia y tener un plan reactivo para cuando lleguemos a cierta fase. Entonces hay que poner estructura, metodología y herramientas para abordar la resistencia al cambio por grupo impactado para abordarlo, ¿no? Y siempre teniendo esta conciencia de que va a haber, ¿no? Todo proceso de cambio y más transformacional va a haber resistencia, ¿no? Hay que considerarla y acompañarla, ¿no?
Claro, y es súper interesante, Víctor, también el ir monitoreándolo, no esperar hasta el final, sino que ir haciendo seguimiento de cuáles son aquellos focos que pudiéramos tener resistencia y por qué se están resistiendo. Muchas gracias, Víctor. Patricio nos dice, gracias por la conversa. ¿El taller para perfiles dentro de la organización está dirigido a quién? ¿A qué perfiles? Muy, muy bien. Los talleres para la organización están dirigidos acorde al rol que juegan cada uno. Por ejemplo, el programa, en inglés se llama Sponsor Briefing Program, o el programa para patrocinadores ejecutivos va para las gerencias. Es un programa que tiene una duración de 4 a 6 horas y que va normalmente para los gerentes, para que ellos entiendan su rol, tengan herramientas, se autoevalúen en cómo han sido frente al cambio y tengan herramientas para acompañar ese proceso de cambio, ¿no? La otra son mandos medios, ¿no? Una herramienta, es un programa, ese tiene una duración de un día para trabajar con gerentes, supervisores, ¿no? La certificación internacional en gestión de cambio de ProSci, ahí sí, por ejemplo, el rol son los practitioners, los líderes de gestión del cambio, ese tiene una duración de 3 días y todo un track de seguimiento para ir evolucionando sus competencias después de la certificación. Entonces, los programas de formación, Patricio, depende del rol, la profundidad, las herramientas que les damos a ellos. No es un mismo programa para todos, es acorde a su rol, ¿no? Súper, muchas gracias, Patricio y Víctor. Héctor nos preguntan, ¿existen herramientas para alinear la visión, objetivo y resultado de la gestión del cambio bajo una mirada analítica y pragmática de líderes ingenieros? Sí, totalmente. Tenemos el Change Scorecard de ProSci que nos permite alinear 3 dimensiones. La primera dimensión es qué también estamos haciendo gestión del cambio. Requerimos tener estructura, fases, metodología, etcétera. Es que también hacemos gestión del cambio. La siguiente dimensión es cómo estamos acompañando a nuestros colaboradores. Necesitamos tener, como bien dijo Paula, indicadores del progreso del cambio de nuestra gente, ¿no? Ahí tenemos otra herramienta que se llama AdCard Dashboard, en donde podemos ir monitoreando cómo están transitando durante los procesos de cambio los grupos impactados, ¿no? Entonces tenemos otra capa, que también hacemos gestión del cambio, cómo están avanzando frente al cambio los colaboradores, y el tercero, eso cómo está impactando en resultados de negocio. Desde el inicio, en nuestra metodología debemos de tener claro en nuestro scorecard qué significa éxito y cómo lo vamos a medir, y luego correlacionarlo con métricas de uso y adopción. Entonces ya la conversación de gestión del cambio no es solo lo que hago, sino lo que logro. O sea, esto que está impulsando, estas actividades que está impulsando, las transiciones individuales de los grupos impactados, que nos está dando métricas de adopción y uso, que se correlaciona con indicadores de negocio, de valor, de reducción de costos, de incremento en las ventas, de satisfacción, etcétera, de engagement. Entonces, esa correlación está enmarcado en nuestro Change Management Scorecard, pero trabajamos en esos 3 niveles que están interrelacionados, ¿no? Muchísimas gracias, Héctor y Víctor, por la conversa. Y Patricio nos pide si podemos compartir de nuevo la cuenta, el código QR para el diagnóstico del estudio de empresa longitudinal y pregunta si es gratuito o tiene algún costo. Es gratuito, este es gratuito, aquí lo vuelvo a compartir brevemente para si lo pueden capturar, es totalmente gratuito. Nuestra misión en América Latina, en la de un servidor como responsable de la TAM, es que cada vez más las organizaciones en América Latina sean mejores frente al cambio, entender en dónde estamos, apoyarlas. Creo que hay un potencial enorme en toda América Latina en ser mejores frente al cambio, y esta mirada, pues esperamos, sigue enriqueciendo esta conciencia del valor y este entendimiento de dónde estoy yo comparado contra la industria, contra la TAM, contra el resto del mundo, que ayude a despertar insights, sobre todo que les sirva de forma pragmática para su organización. Aquí les dejo el QR code, que ellos que estén interesados accedan, es gratuito, van a tener un reporte de su organización y el reporte colectivo de la TAM, ¿no? Buenísimo, muchas gracias, Víctor. Bueno, ya estamos en la hora. La verdad es que tremendamente interesante la metodología, es un diseño que abarca todas las partes de la gestión de cambio, nos desafía claramente a tener una metodología de trabajo en este proceso, porque muchas veces los líderes o las gerencias quieren avanzar en su proyecto, llegar al resultado, pero en el camino no vamos pensando y evaluando el impacto que esto tiene, ¿cierto?, en las personas que somos al final las que nos impacta muchísimo más ese cambio que se genera en el día a día. Así que
Muchísimas gracias, tremendamente desafiados nos vamos, y agradecer a ti y a tu equipo por acompañarnos hoy día, y en nombre de la Cámara de Comercio de Santiago, les deseo que tengan un excelente día. Muchas Que gracias, estén muy Paula. bien. Muchas Chao, gracias a cuídense. todos. Que estén muy Chao, bien. igual.